Noches con todos. A continuación voy a dar la charla acerca de choque cardiogénico. Mi nombre es Cintia Pérez Paucar y trabajo en el Instituto Nacional Cardiovascular en Lima, Perú. Los puntos que vamos a tratar en esta charla van a ser los siguientes: definición y causas, factor de riesgo y clasificación, la fisiopatología, el tratamiento y algunos casos clínicos dirigidos sobre todo que han sido preguntados en el examen de MIR. Y como quinto punto, las conclusiones. En este caso hay que recordar que el choque cardiogénico es un estado de emergencia. Yo me formé en el Instituto Nacional Ignacio Chávez y esto es el día a día de lo que podemos ver en la sala de choque. Entonces vemos a un paciente que básicamente está siendo abordado por varias personas. Y esto es importante comentarlo porque el choque cardiogénico es un estado de emergencia en el cual todos participamos, en el cual no solo el cardiólogo participa, sino el médico de urgencias, el médico intervencionista, el cirujano. Entonces todos participamos y es un estado de emergencia que justamente tiene que ser manejado de acuerdo al tiempo dependiente. Y por eso requiere un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno y, como dije, el accionar de más de un personal de la salud. Con respecto al choque cardiogénico, lo que podemos decir es que la incidencia, de acuerdo al diagnóstico o al criterio diagnóstico que utilicemos, va a variar entre 3 y 13%. Asimismo, también tenemos que comentar que pese a que esta entidad es bastante bien reconocida, la mortalidad todavía continúa siendo del 50%. O sea, de 2 pacientes que son diagnosticados con choque cardiogénico, 1 termina falleciendo. Y esto varía de acuerdo a la entidad hospitalaria donde se encuentre y de acuerdo a qué tanto se le puede ofrecer al paciente. De acuerdo al choque cardiogénico, tenemos que decir que el 80% de las causas está relacionado por un síndrome coronario agudo, ya sea un síndrome coronario con elevación o sin elevación del segmento ST, en 80% de los casos. Y de acuerdo a esto, de los 80% de estos casos, el 80% se deriva a disfunción del ventrículo izquierdo, disfunción de bomba. El resto, como veremos, va a ser relacionado a alguna complicación mecánica del infarto agudo de miocardio, ya sea una insuficiencia mitral aguda, una ruptura del septum interventricular, un taponamiento cardíaco secundario a una ruptura de pared libre o disfunción del ventrículo derecho. Entonces, cosas que tienen que recordar es que la causa principal de choque cardiogénico es el infarto agudo de miocardio, independientemente si es con elevación o sin elevación. Y de estos, el 80% es porque hubo un fallo primario de la bomba, es decir, del corazón. Cuando hablamos de choque cardiogénico, además, antes de ir a los criterios diagnósticos, vamos a decir de que para que un paciente llegue a tener choque cardiogénico, dijimos que había un fallo de bomba, pero tiene que haber una pérdida de más de 40% del miocardio funcional. Es decir, más del 40% del miocardio tiene que perderse, ya sea de manera aguda por un infarto anterior extenso, o ya sea porque el paciente es un paciente con cardiopatía isquémica crónica que ya tuvo tal vez un evento primario de infarto de miocardio y sobre el cual, si bien el nuevo infarto no es de tan magnitud, pero logra comprometer en gran cantidad la reserva miocárdica. Y al final lo que tenemos es que va a haber una incapacidad del corazón para mantener un adecuado gasto cardíaco que no puede lograr satisfacer las demandas metabólicas. Y todo esto con presencia de presiones intracardíacas normales o incrementadas. De acuerdo a esta definición de choque cardiogénico, vamos a encontrar 3 estadios. Un estadio que lo vamos a denominar prechoque, donde vamos a comentar cuáles son los factores de riesgo, cuál es el paciente en riesgo o la persona vulnerable a tener choque cardiogénico. En segundo lugar, vamos a hablar de la definición clásica de choque cardiogénico. Y en tercer lugar, vamos a hablar del choque cardiogénico refractario, aquel que está en paro cardíaco, que no sale del paro cardíaco o que requiere una asistencia circulatoria de gran magnitud. Entonces, es importante definir en qué estadio está nuestro paciente, porque de acuerdo a esto va a ser distinto el pronóstico. Entonces, de manera gráfica he colocado este
este esquema de ecocardiograma. Acá vemos una vista de 4 cámaras, el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Como dice en la parte inferior, este es un corazón normal. Pero imaginemos que este es el corazón normal de un paciente hipertenso con 60 años, mal controlado, fumador, un índice tabáquico tal vez de 15, y que continúa fumando el paciente. Entonces, acude a la sala de urgencias por un infarto anterior, por dolor de pecho, característico, anginoso, reproducible, el signo de Levin, y que llega con estos síntomas ya de 8 horas de inicio de los síntomas. Vemos claramente el electrocardiograma con una elevación del ST que se ve claramente tanto en la parte anterior, anteroseptal, y incluso simula una imagen de bloqueo de rama derecha. Entonces, cuando le hacemos una valoración en la parte del examen físico, nos damos cuenta que el paciente además se encuentra hipotenso, con una presión arterial de 80-40, piel fría, y que además ya lo podemos catalogar como un Killip y Kimball 4, una definición clínica de que el paciente se encuentra en choque cardiogénico. Si hacemos un rastreo ecocardiográfico de lo que antes era su corazón, vamos a ver que va a existir una pérdida, como dijimos, de más de 40% del miocardio funcional. Y entonces el paciente en este caso no va a tener un buen adecuado gasto cardíaco a consecuencia de este infarto extenso. Entonces, todo lo que hemos podido explicar además se puede definir en la fisiopatología. Como dijimos, la causa más frecuente, un infarto agudo de miocardio. Este infarto agudo de miocardio va a afectar, en primera parte, la reserva miocárdica, va a afectar músculo miocárdico, va a dañar músculo, y al dañar músculo miocárdico vamos a tener una disminución del gasto cardíaco y una disminución del stroke volume. Esto de acá va a traer de que haya hipotensión. Recordemos que la presión arterial depende mucho del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. De manera compensatoria, como hay una hipotensión por bajo gasto, va a aumentar la resistencia vascular sistémica. Además, esta hipotensión en un corazón que recibe menos sangre porque hay una arteria coronaria ocluida y que en este contexto de hipotensión va a recibir aún menos sangre, entonces se va a perpetuar la isquemia miocárdica. Entonces, como dijimos, una respuesta compensatoria es la vasoconstricción. Y esa vasoconstricción se va a dar además por un incremento de sistemas como la angiotensina 2, la vasopresina, el sistema adrenérgico, que de manera compensatoria va a tratar de aumentar la resistencia vascular sistémica. Todo esto va a generar mayor estrés a nivel miocárdico. Entonces, la isquemia va generando más isquemia. En segundo lugar, vamos a tener que si hubo un fallo de bomba, este corazón que normalmente recibía una cantidad X de sangre para poder bombearla, ya no puede manejar bien esta cantidad de sangre que recibe. Entonces, como no maneja bien, es un corazón que se encuentra rígido, que no es adecuadamente distendible. Se altera la diastología, se altera la función diastólica del corazón. Y al alterarse la función diastólica, porque no puede manejar bien la cantidad de sangre que recibe en cada latido, entonces a consecuencia de esto va a incrementar las presiones de llenado a nivel del ventrículo izquierdo. Y esto va a conllevar a que si no puede eliminar la cantidad de sangre que recibe, va a retenerla y este incremento de presiones de llenado se traduce en un incremento tanto de las presiones a nivel intraauriculares y a nivel pulmonares. Entonces vamos a tener la clínica de edema agudo de pulmón. Todo esto va a hacer que el paciente se perpetúe la hipoxia, porque va a ser más difícil que llegue oxígeno a nivel periférico. Y como tercer punto vamos a tener que, como parte de toda respuesta inflamatoria, el infarto de miocardio al final es una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria es una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ante toda esta acción de angiotensina, vasopresina, el sistema adrenérgico, va a haber una respuesta inflamatoria que de alguna forma va a tratar de vasodilatar, para que disminuya todo este estrés de que está afectando más el corazón. Pero esta respuesta es maladaptativa, porque empieza a aumentarse los radicales libres. Y dentro de estos radicales libres tenemos al peróxido nitrito, interleuquinas, este factor de necrosis tumoral, que en vez de favorecer o de alguna forma tratar de frenar todo este evento, pueden generar mayor inflamación,
disminución de la sensibilidad a las catecolaminas, y recordemos que las catecolaminas, si bien aumentan la resistencia vascular sistémica, pero también apoyan en la contractibilidad. Entonces va a disminuirse la contractibilidad en un miocardio que ya está afectado. Entonces, como dijimos, la isquemia lleva a más isquemia. Esto al final es una cascada de un evento compensatorio maladaptativo, y básicamente lo que tenemos que hacer es actuar rápidamente para poder frenar en cualquiera de los puntos de esta cascada. Lo mismo que habíamos comentado, si hay una disfunción de bomba, vamos a ver una disminución del gasto cardíaco. Y es lo típico, el parámetro hemodinámico que nos hablan cuando tenemos que distinguir entre los distintos tipos de choque. Tenemos una disminución del gasto cardíaco, pero de manera compensatoria por los sistemas angiotensina 2, por el sistema adrenérgico, tenemos un incremento de la poscarga o resistencia vascular sistémica, y como dijimos, iba a haber un incremento de las presiones intraventriculares o presiones de llenado, va a haber un incremento de la PVC o de la presión en cuña pulmonar. Este es el perfil hemodinámico que se va a presentar en todos los pacientes con choque cardiogénico clásico. A medida que va avanzando dentro del choque cardiogénico, vamos viendo cómo aparece este tema de inflamación con respuesta inflamatoria sistémica, que de manera maladaptativa empieza a ser un estado de vasodilatación patológica. Y al final, lo que tenemos con una resistencia vascular sistémica incrementada empieza a disminuir. Disminuye la extracción de oxígeno y empieza a aumentar el gasto cardíaco. Pero es un corazón que al final bombea y no bombea lo poco que tiene, pero las células no lo pueden recibir. Y como dijimos, las presiones intracardíacas van a seguir estando elevadas. Otro punto muy importante que quise colocarles acá dentro de la fisiopatología y que ustedes ahora al entrar a la residencia conocer, es que existen dos conceptos muy importantes. Un concepto de delivery de oxígeno y de un concepto de consumo de oxígeno. Normalmente si el corazón bombea sangre, bombea gasto cardíaco, es decir, bombea un delivery de oxígeno apropiado para lo que yo consumo. Si yo tengo fiebre, mi corazón actúa más rápido para poder bombear más sangre. Si yo estoy ante un evento de dolor, ante un evento de estrés, si estoy respirando más rápido, mi corazón actúa más rápido para poder bombear más sangre porque estoy consumiendo más oxígeno. Entonces tiene que haber un equilibrio normalmente entre estos dos términos. Por eso vemos que el concepto de delivery de oxígeno se basa tanto directamente proporcional con el consumo de oxígeno y con la cantidad de oxígeno a nivel arterial. Y como dijimos, en el caso del consumo de oxígeno, se va a estar aumentado de acuerdo a diversos estímulos de estrés. ¿Y a qué se llama el consumo de oxígeno? Se va a derivar en otro término muy importante que tiene que tomarse en cuenta, que se llama la saturación venosa de oxígeno. ¿Por qué es importante? Porque como veremos más adelante, nos va a ayudar a distinguir entre los distintos tipos de choque. Entonces, si tenemos un consumo de oxígeno incrementado, ya sea cualquier sea la causa, entonces este aumento del consumo de oxígeno en un corazón que no puede darle mayor delivery de oxígeno, vamos a tener que todo va a aumentar, todo este término va a aumentar. Aumenta el consumo de oxígeno, pero disminuye el gasto cardíaco. Estamos ante el contexto de un infarto agudo de miocardio. Entonces, si todo esto aumenta, la saturación venosa central que va a pasar va a disminuir. Entonces, lo clásico que observamos en un paciente con choque cardiogénico es que la saturación venosa central, es decir, la cantidad de oxígeno que llega a nivel de la aurícula derecha va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque existe un aumento del consumo de oxígeno a expensas de una disminución del gasto cardíaco. Entonces, todo eso lo podemos traducir en esta última gráfica. Como vamos a ver, normalmente existe un equilibrio entre el delivery y el consumo de oxígeno, que se llamaría el metabolismo aeróbico. ¿Pero qué sucede? A medida que pasamos a un metabolismo anaeróbico, por ejemplo, en el choque cardiogénico, no podemos brindarle la misma cantidad de delivery para lo que requiere el cuerpo. Entonces, en ese caso vamos a tener un menor delivery de oxígeno para el requerimiento del consumo de oxígeno. ¿Y qué va a pasar con el lactato? El lactato va a empezar a incrementarse. Como vamos a pasar a una etapa anaeróbica, va a incrementarse el lactato. La extracción de oxígeno, que normalmente está en un estado estable,
en la parte aeróbica, vamos a ver que en el metabolismo anaeróbico empieza a aumentar la extracción de oxígeno. A nivel sistémico, a nivel periférico, empieza a aumentar la cantidad de oxígeno que sale, porque estoy aumentando el consumo de oxígeno. Estoy ante un evento de estrés, ante un evento de fiebre. Entonces mi cuerpo necesita más oxígeno. Mis células empiezan a extraer más oxígeno. Pero va a llegar un punto en el cual este aumento de la extracción de oxígeno ya no se puede. Existe una disfunción a nivel mitocondrial, con lo cual empieza a aumentar todavía más los niveles de lactato. Y como dijimos, la saturación venosa central, que se encuentra estable, empieza a disminuir porque aumenta la extracción de oxígeno, entonces llega menor cantidad de oxígeno a la aurícula derecha, pero este descenso, que al inicio es clásico en los pacientes con choque cardiogénico, después, a medida que la extracción de oxígeno empieza a disminuir, la saturación venosa central empieza a aumentar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la extracción de oxígeno es inversamente proporcional a la saturación venosa central. Si yo tengo mayor extracción de oxígeno, tengo menor saturación venosa central, que es lo típico en el choque cardiogénico. Cuando estamos en un estadio tardío, vamos a tener que la extracción de oxígeno no se da porque hay una anormalidad a nivel mitocondrial, a nivel celular, y entonces la saturación venosa central va a aumentar. Les traje este cuadro porque es muy clásico del New England. Entonces, cuando vamos al área o al servicio de urgencias, es muy frecuente encontrar un paciente que va a tener signos de hipoperfusión, ya sea porque el nivel cerebral va a estar en un estado soporoso o en un estado muy agitado, ya sea porque a nivel de la piel va a tener piel fría o marmórea, y ya sea porque a nivel de los riñones no va a estar orinando. Entonces esos son los signos clínicos básicos de hipoperfusión. Son 3. Cualquiera de ellos con que esté presente en el contexto de hipotensión arterial, es decir, presión arterial sistólica menor de 90, me está hablando de choque. Pero no me dice qué tipo de choque es, solo me dice el paciente está en choque. Si a eso yo sumo que el paciente tuvo un infarto anterior o es un paciente isquémico crónico y sobre el cual en el relato, en el caso clínico le dicen y además vuelve a tener un nuevo infarto, entonces ya no está haciendo sospechar que la causa del choque es por el corazón. Pero otra manera importante de poder distinguirlo nosotros cuando estamos en el área de urgencias es viendo esta saturación venosa central, las que le había comentado. Entonces, si le sacamos una saturación, una gasometría del catéter venoso central y encontramos que esta gasometría se encuentra bajo, como habíamos dicho, va a ser la característica típica del paciente con choque cardiogénico o choque obstructivo. El choque obstructivo es aquel paciente que se encuentra con taponamiento cardíaco, con tromboembolismo pulmonar o con un neumotórax. ¿Y cómo lo diferencio? Un ecocardiograma. Entonces, realmente la diferencia clínica de un choque y saber qué tipo de choque estamos no es tan difícil. Entonces, ya más o menos les he dado las pautas para poder hacer el diagnóstico diferencial. Además, hoy en día, cuando hablamos de choque cardiogénico, como dije, ya no es simplemente decir este paciente está en choque, sino que hay pacientes que van a estar en riesgo de choque y a los cuales llamaremos paciente A, estadio A del choque cardiogénico. Esta es una clasificación actual del año 2020 en el cual ya denominábamos, de acuerdo a este criterio de clasificación SCAI, a pacientes A que eran pacientes en riesgo. ¿Quiénes eran los típicos pacientes en riesgo? Los pacientes de edad avanzada, con infarto anterior, hipertensos, diabéticos, enfermedad multivaso, infarto previo o falla cardíaca previa. Así que en el examen, cuando te digan paciente de 75 años, diabético hipertenso, que ya tuvo un infarto hace 5 años y que tuvo una cirugía de revascularización coronaria y que acude por un nuevo dolor de pecho con frialdad distal, tú ya estás pensando que este es un paciente en riesgo de choque cardiogénico y si te habla de frialdad distal ya te está hablando de un signo de hipoperfusión. Los pacientes en el estadio B son aquellos pacientes en prechoque, a los cuales no se completa la definición típica de hipotensión e hipoperfusión, sino que solo tiene uno de ellos. La definición C
es el estadio clásico, es el choque cardiogénico que ustedes tienen que conocer, la definición clásica. Entonces, nosotros vamos a hacer la definición clínica. Ya dijimos, hipotensión, porque la presión sistólica se encuentra menos de 90 milímetros de mercurio, o se encuentra más de 90, pero a expensas de drogas vasopresoras inotrópicas, o una caída más de 30 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, eso también se denomina choque. Y a eso le sumo uno o más de los criterios clínicos que ya hemos dicho, piel moteada, pálida, alteración del estado mental, ya sea porque se encuentra soporoso o que se encuentra agitado, o disminución de la diuresis en menos de 30 milímetros por hora. Si tenemos lactato, perfecto, añadimos un criterio más de hipoperfusión, ya nos está dando el criterio clásico de choque cardiogénico. El estadio D es aquel paciente que no logró compensar pese a las drogas vasopresoras. Y el estadio E es el paciente que no sale del paro cardiorrespiratorio. Como vamos viendo, a medida que vamos avanzando de una clasificación a otra, vamos aumentando el riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Entonces, vamos, la primera pregunta que, por ejemplo, fue muy típica acá en el examen de Perú y lo preguntaron allá cuando iban a entrar al internado y decía, ¿cuál es la causa más frecuente de choque cardiogénico? Pues eso está bastante fácil, porque ya lo había dicho en las primeras diapositivas. El 80% de las causas de choque cardiogénico es por un infarto agudo de miocardio. No te dice si es con elevación o sin elevación, porque pudiera ser por cualquiera de las dos causas. La segunda pregunta, este sí es del MIR del año 2016, y te dice, entre los factores asociados a la aparición de choque cardiogénico en el infarto agudo de miocardio no se encuentra. Entonces, ya habíamos dicho los factores de riesgo, habíamos dicho la edad avanzada, la hipertensión, la diabetes, un infarto previo, falla cardíaca previa. Vamos a ver qué es lo que nos dice. A, extrasistolia ventricular monomorfa. No habíamos comentado nada de eso. B, antecedente de hipertensión arterial y diabetes, eso sí. C, edad avanzada, también. D, antecedente de infarto de miocardio previo, también. Entonces, está bastante fácil. La respuesta sería extrasistolia ventricular monomorfa. Monomorfa te está diciendo que es uno, o sea que hay un latido ectópico a nivel ventricular. Eso es muy frecuente y realmente eso no condiciona mayor riesgo de choque cardiogénico. Entonces, como dijimos, ya tenemos la definición clásica de lo que viene a ser choque cardiogénico. Ya hablamos acerca de los pacientes que estuvieran en riesgo. Comentamos un poco acerca de la fisiopatología y la importancia de la saturación venosa central. Ahora quiero hablarles un poco de cuáles son las herramientas que ustedes en el área de urgencias van a utilizar o que deberíamos utilizar. Uno, la clínica, ya lo dijimos, la anamnesis y la valoración del examen físico. 2, imágenes. 3, los biomarcadores. Y 4, el catéter de flotación. El catéter de flotación de arteria pulmonar o catéter de Swan-Ganz es el gold estándar para hacer el diagnóstico de choque cardiogénico, porque no solo me da un criterio de diagnóstico clínico, sino me da un criterio diagnóstico hemodinámico. Me está hablando que realmente existe un bajo gasto cardíaco, lo que habíamos dicho, y que realmente existe presiones incrementadas a nivel del corazón, ya sea porque está incrementado el PVC o ya sea porque está incrementado la presión en cuña pulmonar. Entonces, el Swan-Ganz es el gold estándar. No lo tenemos usualmente, pero solo tienen que saber que el Swan-Ganz es el gold estándar para hacer el diagnóstico hemodinámico. En la clínica, ya lo dijimos, piel, riñón y cerebro. Esos son los 3 órganos que siempre se afectan a nivel de la hipoperfusión sistémica. En imágenes, ¿qué nos interesa? Si dijimos que el 80% de las causas es por un infarto agudo de miocardio, entonces tenemos que utilizar un electrocardiograma. Entonces, si el paciente vino, por ejemplo, es un paciente con cardiopatía isquémica, hipotenso, y viene por disnea, no vino por dolor, pero vino por disnea, o náuseas y vómitos en el contexto de una mujer, que son síntomas equivalentes porque siempre manifiestan la angina atípica, entonces hay que hacerle un electrocardiograma. Vamos a hacer el diagnóstico de que este paciente está con un infarto agudo de miocardio y que eso lo llevó al choque cardiogénico. El ecocardiograma es muy importante, sobre todo para poder diagnosticar y saber si es que hay alguna complicación mecánica secundaria al infarto agudo de miocardio. Y los biomarcadores, el lactato, la saturación venosa central. Si tenemos duda en cuál es el choque, sáquenle una gasometría del catéter venoso central. Y con eso van a tener mucha idea de qué es lo que está sucediendo a nivel hemodinámico.
saber cómo está la creatinina, cómo está la función hepática, para ver si ya hay daño o falla multiorgánica. Entonces, de esto es importante tomar en cuenta que ningún parámetro es tomado de manera aislada. Necesito sumar varios parámetros clínicos para decir, este es un paciente con choque cardiogénico por un infarto agudo de miocardio, tal vez un infarto de miocardio anterior extenso, que no tiene complicación mecánica, que está teniendo lesión renal y que si tenemos el catéter de flotación podemos dar parámetros o hemodinámicos mucho más exactos. Entonces, pero de todo esto es importante decir que ningún parámetro es tomado de manera aislada. Así que a veces si solo tenemos la clínica, a veces podemos fallar en poder diagnosticar todo este espectro, ¿no? De manera más oportuna, como dijimos. Entonces, si tenemos a un paciente con un infarto agudo de miocardio que viene en signos de insuficiencia cardíaca, y en eso creo que ya deben de haber hablado acerca de la clasificación de Killip y Kimball. Acá me interesa de que si el paciente se encuentra ya sea con edema agudo de pulmón, ya sea porque se encuentra con crepitantes por 2/3 basales de ambos campos pulmonares, o que el paciente se encuentra en claro choque cardiogénico porque además de eso se encuentra hipotenso. Entonces, sí, y también es importante, muy aparte de la valoración clínica, decir, perfecto, mi paciente está con un infarto de miocardio, ya detecté que está un Killip y Kimball 3, o un Killip y Kimball 4. Esto usualmente se debe a disfunción del ventrículo izquierdo o disfunción del ventrículo derecho. Entonces, como parte de disfunción del ventrículo derecho, hay infarto de ventrículo derecho que te lleva al choque cardiogénico. Pero ¿cuál es la característica clásica? Y lo he colocado en rojo. Hipotensión, el paciente va a estar hipotenso, por eso está chocado. Va a haber ingurgitación yugular, hay incremento de presiones a nivel intracardíacos, pero no va a haber ausencia de rales. Uno lo ausculta y no escucha ningún crepitante, ningún estertor. Entonces, no se encuentra ni en Killip y Kimball 2, ni en 3, ni en 4. Está limpio, pero está chocado y vino por dolor. Y vemos un supradesnivel a nivel de la cara inferior. Entonces, este es el típico paciente que tal vez por un infarto inferior deberíamos tomarle derivadas de ventrículo derecho, B3, B4R, y hacer el diagnóstico de un estado de choque por disfunción o infarto del ventrículo derecho. En el caso del ventrículo izquierdo, como lo dije, lo típico, si está hipotenso, se va a presentar con Killip Kimball 3 a más. Entonces, y complicaciones mecánicas relacionadas, por ejemplo, tenemos rotura de la pared libre, en la cual el paciente de manera brusca va a hacer una disociación electromecánica, es decir, no va a ser ni taquicardia ventricular ni FB, sino va a ser asistolia, o va a ser cualquier ritmo de bradicardia y no va a haber pulso, o puede ser subaguda, que simplemente el paciente refiere un nuevo dolor muy súbito y de la nada se le cae la presión. Entonces, en esos casos, tenemos que tener siempre el ecocardiograma a la mano. Dijimos que el ecocardiograma nos va a ayudar a hacer el diagnóstico oportuno de cualquiera de las complicaciones mecánicas. La clínica nos va a orientar, pero el ecocardiograma nos define. En el caso de una comunicación interventricular post-infarto agudo de miocardio, lo típico que les van a poner en el caso clínico es paciente con infarto anterior o infarto inferior, lo que fuera, con el electrocardiograma, pero van a decir soplo pansistólico a nivel paraesternal izquierdo. Y además el paciente se presenta con un Killip y Kimball 3 o 4. Entonces ahí hacen el diagnóstico de una comunicación interventricular post-infarto agudo de miocardio. Insuficiencia mitral aguda. ¿Qué es lo que le van a poner? Lo típico es el infarto inferior. Es muy raro que haya infarto anterior o infarto lateral y que además se dé insuficiencia mitral aguda. Lo típico es el infarto inferior. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha irriga al músculo posteromedial. En cambio, el otro músculo, el anterolateral, recibe doble irrigación. Entonces es más difícil que ese músculo se afecte. Es más fácil que un músculo posteromedial pueda ser afectado por afectación de la coronaria derecha. Entonces, infarto inferior o infarto inferior extenso y que además se encuentre con Killip y Kimball 3, te hace pensar en ese momento en una insuficiencia mitral aguda. Puede escucharse el soplo o puede que no. Usualmente cuando es una insuficiencia mitral y de un inicio tan agudo, pudiera no escucharse el soplo. Entonces, pero lo típico va a ser infarto inferior y Killip y Kimball 3. Aneurisma ventricular simplemente por elevación persistente del segmento ST. Entonces, esas son las complicaciones típicas
del paciente con infarto, las complicaciones mecánicas típicas de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Como dijimos, la mayoría de las causas va a ser en 80% de los casos por disfunción de bomba, pero también vamos a tener infarto de ventrículo derecho, comunicación interventricular, aneurisma ventricular, insuficiencia mitral aguda, o en el caso de una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, ya hicimos el diagnóstico del paciente con choque cardiogénico. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Dijimos que el trabajo es multidisciplinario y también dijimos que el trabajo es tiempo dependiente. Por eso en el lado izquierdo coloco los minutos. Deberíamos tener hasta un lapso de 2 horas como máximo para ya poder hacer el tratamiento específico. Y en este tratamiento, para llegar a ese tratamiento específico, yo tengo que antes estabilizar a mi paciente. Si mi paciente vino hipotenso, tengo que darle soporte circulatorio, ya sea con medicamentos, vasopresores, inotrópicos, considerar el balón de contrapulsación u otro tipo de asistencia ventricular izquierda para el corazón que está fallando, soporte ventilatorio, porque dijimos, el paciente va a llegar probablemente con un Kimball 3 a más. El paciente está en claro edema agudo de pulmón. El paciente no puede ventilar solo con puntas nasales de alto flujo. El paciente posiblemente requiera una ventilación mecánica invasiva. Entonces tenemos que hacer tanto un soporte a nivel cardíaco, hemodinámico, un soporte respiratorio y obviamente trasladar al paciente a un área de terapia intensiva. Identificar la causa, ya lo dijimos, y eso va a entrar en nuestro abordaje diagnóstico para saber si fue por un infarto, el electrocardiograma, la ecografía, y de ahí reevaluar hacia dónde o qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Este gráfico no es necesario que se aprendan, simplemente para comentarles que en base a esa clasificación que les había comentado, la clasificación de SCAI, donde diferenciamos en 5 tipos al choque cardiogénico, al final, en el caso que fuera un choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio, vemos como la mayoría llega a coronariografía más intervención coronaria percutánea. Entonces, ¿qué significa? Que en los pacientes con choque cardiogénico, una vez diagnosticado cuál es la causa, una vez estratificado al paciente para decir en qué estadio se encuentra A, B, C, D o E, yo tengo que plantearme inmediatamente el tratamiento. Y en este caso, el tratamiento, como veremos, va a ser de base la intervención coronaria percutánea. Con respecto al soporte hemodinámico, tenemos las drogas vasopresoras. No es necesario que se sepan todo esto, es importante que sepan que realmente existen pocos estudios que se han hecho para decir la noradrenalina es la mejor o la dobutamina es la mejor. Usualmente siempre tratamos como primera línea la noradrenalina, porque si el paciente está hipotenso, priorizamos mejorar la presión a mejorar en todo caso el bombeo cardíaco. Recordemos que la noradrenalina, si bien aumenta la presión, pero lo hace a expensas de aumentar la resistencia vascular sistémica en un corazón que ya está fallando. Entonces, apenas se pueda estabilizar la presión arterial media o tengamos una presión arterial media, una presión arterial sistólica estable, tenemos que iniciar el medicamento inotrópico para facilitar el bombeo en este corazón que no puede hacerlo por su cuenta. ¿Cuál es lo malo con estos medicamentos? Tanto los medicamentos como los vasopresores como los inotrópicos, que cualquiera de los dos aumenta el consumo de oxígeno. Y habíamos dicho que el consumo de oxígeno se aumentaba por estrés, por fiebre, por dolor, pues estos medicamentos van a aumentar el consumo de oxígeno. Entonces, y este consumo de oxígeno a un corazón que está fallando también va a ser un efecto deleterio. Y este aumento de consumo de oxígeno además se va a la par con un aumento de calcio intracelular. Entonces es parte del mecanismo de acción de estos medicamentos y eso pudiera generar mayor arritmias en el contexto de un síndrome coronario agudo. Entonces la idea es titularlo a la menor dosis posible, plantearnos metas. Entonces, simplemente para comentarles que estos medicamentos en su mayoría actúan aumentando la resistencia vascular sistémica. Por eso es que vamos a ver hoy en día de que no solo existen drogas vasopresoras e inotrópicas, que como dije, aumentan el consumo de oxígeno, como lo vemos acá, tanto los vasopresores y los inotrópicos, sino que ahora existen mecanismos de asistencia circulatoria. El más común
el más frecuente que tenemos en muchas áreas de urgencia es el balón de contrapulsación. Pero también existen otro tipo de asistencia circulatoria que no es necesario que ustedes lo sepan ahorita, pero simplemente sepan que existen, que va a apoyar el corazón en darle 2, 3 o 5 litros hasta que pueda de alguna forma ser tratado la arteria responsable del infarto. Con respecto a los desórdenes respiratorios, dijimos que el paciente se va a presentar en un edema agudo de pulmón. Esta es la placa típica que vamos a ver. También les pueden colocar esa placa y les pueden colocar paciente con presión arterial 80-40. Entonces ya tenemos edema agudo de pulmón, hipotensión, posiblemente es por el corazón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Que si tenemos a los alvéolos llenos de agua, porque existe una porque no pudo ser bombeada esa cantidad de sangre que llegó al corazón, entonces de manera retrógrada regresa a los alvéolos, entonces vamos a ver un edema pulmonar. Este edema pulmonar va a generar un efecto de shunt. Entonces, la sangre no va a ser oxigenada porque el alvéolo se encuentra ocupado con agua, va a favorecer más isquemia, más hipoxemia, va a haber una hipoperfusión tisular. ¿Por qué? Porque dijimos que el corazón no bombea sangre. Entonces, si el corazón no bombea sangre, la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha y que al final llega a los pulmones va a estar disminuida. Entonces va a haber una hipoperfusión tisular a nivel pulmonar. De ahí va a haber una existencia de un espacio muerto. Como dijimos, entonces va a haber una cantidad, va a haber un espacio alveolar que sí va a estar oxigenado, pero que llega menor cantidad de sangre ahí, porque dijimos que va a haber una hipoperfusión generalizada. Entonces va a haber una existencia de espacio muerto. El paciente va a estar respirando más rápido porque está agitado, porque el paciente sabe que algo está pasando, está con dolor de pecho tal vez. Entonces ese aumento de trabajo respiratorio va a generar mayor consumo de oxígeno y, como dijimos, mayor consumo de oxígeno hasta cierto punto va a ser tolerado por un aumento del delivery de oxígeno, hasta que ya no se pueda vencer ese balance, y cuando se pierde ese balance aparece el metabolismo anaeróbico. Dijimos disfunción de la musculatura respiratoria, el paciente se empieza a cansar y al final todo esto con el tema de la inflamación, de la respuesta inflamatoria sistémica que perpetúa todo este daño a nivel alveolar, vamos a tener que el paciente tenemos que asistirlo en una terapia ventilatoria apropiada. No es simplemente solo darle el vasopresor y ya. Tenemos que saber lo que está sucediendo también a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque justamente este aumento de consumo de oxígeno va a hacer de que el corazón tenga que trabajar más. Entonces, si nosotros lo intubamos o si nosotros le damos la ventilación a presión positiva, de alguna forma vamos a aliviar este efecto de aumento de consumo de oxígeno, de este efecto de shunt, de este efecto de espacio muerto que habíamos estado comentando. Entonces, tenemos que, a la par de la terapia hemodinámica, darle una terapia ventilatoria apropiada. Como estamos hablando del contexto de un choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio, la terapia antitrombótica tiene que estar. Entonces, no nos olvidemos de la terapia antitrombótica. Entonces, esto básicamente es actuar de manera paralela. Uno le da el medicamento, el inotrópico, el vasopresor, el otro le va asistiendo con darle una cánula de alto flujo o una mascarilla o una máscara de ventilación no invasiva, el otro la aspirina o el clopidogrel o lo que tengamos a la mano. Entonces, ¿por qué? Si ya hicimos el diagnóstico, el paciente tiene que ir a una sala de angioplastía. Y al final este tratamiento de angioplastía o este tratamiento de abrir el vaso responsable de este choque cardiogénico es lo único que ha demostrado a lo largo de los años disminuir la mortalidad. Anteriormente, hace 20, 30 años, la mortalidad de los choques cardiogénicos era 80%. De 10 pacientes con choque cardiogénico, 8 fallecían. Las únicas medidas que han demostrado mejorar o disminuir esta mortalidad al 50% ha sido, entre ellas, la revascularización coronaria. Como dijimos, incluso tiene un número necesario a tratar de 8. Entonces, pero esta revascularización tiene que ser lo más temprana y oportuna posible. Para el caso de este estudio randomizado fue apenas hicieron el diagnóstico de choque cardiogénico, 6 horas después los pacientes ya entraban a una sala de angioplastía. Entonces, no es que yo le hago el diagnóstico y lo mando 72 horas después. No. El beneficio en la supervivencia se ve cuando este paciente, una vez hecho el diagnóstico, tiene que ir lo más temprano posible a una sala de angioplastía. Entonces, y otra cosa que simplemente para que sepan, no voy a comentar todo este cuadro, si vamos a tratar a la arteria responsable del infarto, solo nos ocupamos en eso.
el 80% de los pacientes con choque cardiogénico tienen enfermedad de más de un vaso. Entonces, pero solo en el caso del choque cardiogénico nos vamos a dedicar a la arteria que está ocluida, a la arteria responsable del infarto. Y esto ya ha sido demostrado en estudios. Entonces, simplemente para que lo sepan, por si en algún momento se les pregunta. Volvemos al caso que habíamos iniciado. Habíamos visto que este paciente hipertenso mal controlado, con índice tabáquico de 15, que había llegado al área de urgencias por un infarto anterior de 8 horas de inicio de síntomas con ese electrocardiograma y esa imagen sutil de bloqueo de rama derecha, habíamos comentado que este paciente llegaba hipotenso, le hicimos la ecografía y veíamos el grado de afectación ventricular. Entonces, como dijimos, al final la terapia que ha demostrado mejorar la sobrevida en este paciente que se encuentra en choque cardiogénico va a ser abrir la arteria. En la flecha roja está señalando la arteria descendente anterior. He visto que en exámenes del MIR incluso te colocan coronariografías. Entonces, no es necesario que se sepan a detalle cuál es la descendente anterior, las septales, las diagonales, no, pero al menos que sepan que cuando ven dos arterias, estoy hablando de una que va a ser la descendente anterior y otra la circunfleja. En este caso, la descendente anterior es la que se encuentra en la parte de atrás, la que estoy señalando acá. Y como vemos, existe un grado de oclusión o de estenosis en la parte proximal. Y acá está. Entonces, continuamos, ya estamos por acabar. Continuamos donde estábamos. Básicamente, no tiene que conocer todo, como les digo, de la coronariografía. A veces apenas nosotros lo vamos entendiendo a medida que estamos en la residencia. Pero sí es importante que sepan más o menos ubicarse que ahí existe una arteria ocluida y posiblemente no tengan que identificar que es la descendente anterior. Pero en el electrocardiograma posiblemente sí le coloquen una elevación del segmento ST en toda la cara anterior extensa, más esa imagen de coronografía donde vemos la porción proximal afectada, ya estamos sabiendo de que es paciente con infarto anterior por compromiso de la descendente anterior. Entonces simplemente a veces es un complemento. Pero como dijimos, esta es la única estrategia que ha demostrado disminuir la mortalidad en el choque cardiogénico. Y como vemos, nuestro paciente felizmente pudo pasar un cateterismo cardíaco a los 30 minutos del primer contacto médico y felizmente el cateterismo fue exitoso. Ya vamos con las preguntas. El choque cardiogénico se caracteriza por un círculo vicioso en el que la depresión de la contractibilidad del miocardio, por lo común por isquemia, lo dijimos en el 80% de los casos, hace que disminuya el gasto cardíaco y la presión arterial, lo que a su vez origina un deficiente perfusión miocárdica. De entre las siguientes medidas, cite la que no ha demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes. Este es el MIR del año 2012. Como veremos, por ejemplo, para mí la respuesta era la única que había demostrado mejorar la supervivencia, como les dije, era la reperfusión miocárdica. Pero vamos a ver las respuestas. A, oxigenación y respiración artificial para combatir la congestión pulmonar retrógrada. Es una opción lógica. No ha demostrado mejorar la supervivencia, pero es algo que lo hacemos, como les dije, porque tenemos que disminuir el grado de taquipnia, de esfuerzo respiratorio que está teniendo, de mayor consumo de oxígeno por la demanda de que prácticamente el paciente se está ahogando, entonces es lógico tener que darle una oxigenación, una respiración artificial, por más que eso no haya demostrado mejorar la supervivencia. Vamos por la B. B, medicación antiinflamatoria para combatir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No. Si bien en el choque cardiogénico existe una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no por eso le voy a dar ibuprofeno, no por eso le voy a dar corticoides, no por eso le voy a dar aspirina en dosis de 500 o de 1 gramo, no. Sino que eso más bien puede favorecer a que el corazón termine de romperse y llegue a una complicación mecánica. Entonces, ninguna de esas para nada sería la respuesta. C, contrapulsación intraórtica para mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial media. Para aquellos que vayan a ser cardiólogos o para aquellos que tengan algún grado de pasión más por la cardiología, van a ver de que el balón de contrapulsación es muy bueno. Nos asiste realmente, es un método de asistencia ventricular, pero no ha demostrado todavía mejorar la supervivencia. Entonces, pero sí nos apoya a que de alguna forma no tengamos que subir tanto los medicamentos inotrópicos, vasopresores, pero como dije, todavía no ha demostrado. Pero es lógico, todavía lo utilizamos.
no está contraindicado su uso. D, cuando la causa es isquémica, la reperfusión miocárdica urgente mediante angioplastía percutánea, fármacos fibrinolíticos o cirugía de revascularización, ese es también, ya dijimos, si la arteria está ocluida, tengo que dedicarme a abrir la arteria responsable del infarto. Y cirugía correctora urgente cuando la causa del choque es por una insuficiencia mitral, la rotura de tabique o de la pared ventricular. Eso también es cierto. Si tenemos a un paciente con una complicación mecánica, ya sea porque se rompió uno de los músculos papilares, ya sea porque hubo rotura del tabique interventricular o rotura de la pared libre, es un paciente que está en claro choque cardiogénico. Muy aparte de la estabilización hemodinámica y respiratoria que se le tiene que dar, se va a plantear inmediatamente cuál sería la opción quirúrgica para este tipo de paciente. Entonces, la respuesta que para nada es medicación antiinflamatoria. Por favor, no le den ketorolaco a un paciente con angina de pecho. Van a aumentar la posibilidad de complicaciones mecánicas. Otra pregunta. Mujer de 72 años que acude al hospital por un dolor torácico opresivo de 2 horas. Primero ya están diciendo la edad. Después ya están diciendo que es un dolor torácico opresivo. Entonces, por ella que te inclina que es una mujer con angina, 2 horas de evolución. La presión arterial, 68/32, está hipotensa. Presión arterial sistólica, menos de 90. Ya tenemos edad avanzada, tenemos dolor y tenemos choque. La frecuencia cardíaca es de 124, compensatoria. La frecuencia respiratoria es 32. La señora está taquipneica, saturación de oxígeno 91, con oxígeno al 50%. La auscultación se aprecian crepitantes bilaterales. Entonces, posiblemente un KILIP 2, 3. Se realiza un electrocardiograma que muestra una lesión subepicárdica, es decir, una elevación del segmento ST en la cara anterior, con imagen especular en la cara inferior. Entonces estamos con un infarto anterior en el contexto de una paciente que está hipotensa y además está posiblemente en un KILIP y Kimball 2, 3 o más. Bueno, en este caso sería 4, porque ya está hipotensa. En la radiografía tórax se aprecia el patrón alveolar bilateral, lo que colocamos, la típica alas de mariposa. ¿Cuál es su decisión terapéutica? Entonces, si el paciente ya está en un claro choque cardiogénico, tiene toda la definición clásica de choque cardiogénico, ¿cuál sería la opción terapéutica? A, iniciar infusión de nitratos. Nitratos es vasodilatador, la voy a chocar más. No. B, realizar fibrinolisis con tenecteplase. Es una opción, realmente sí podría ser porque en la anterior dijimos que tenemos que dedicarnos a abrir la arteria. ¿Cuál es la mejor opción? En este caso es la angioplastía. Realizar angioplastía coronaria urgente. No porque la fibrinolisis no pueda hacerse. En áreas donde no tengamos otra opción, la fibrinolisis va a ser la segunda opción. Pero si tenemos las dos opciones para elegir, el paciente tiene que ir a una angioplastía coronaria urgente. Y de administrar furosemide. No es el momento. La paciente está chocada. Entonces el bolo de diurético pudiera hipotensarla más. Bueno, este es simplemente una recopilación de todos los estudios que se han hecho en choque cardiogénico, tanto por la revascularización que dijimos que siempre se tiene que lograr abrir la arteria, se tiene que abrir solo la arteria responsable del infarto. Dentro de los medicamentos, la norepinefrina es el medicamento de primera acción. Estamos tratando de ver si hay otro medicamento, como en el caso del levosimendan, que no me aumente tanto el consumo de oxígeno y que de alguna forma me aumente el gasto cardíaco. Sí puede ser también un añadido, todavía no es que haya habido un estudio que compare norepinefrina con levosimendan. Como dijimos, en el caso del balón de contrapulsación, como lo ven en la parte inferior, realmente no se ve un beneficio claro del balón de contrapulsación. ¿Lo utilizamos? Sí, lo utilizamos porque es asistencia ventricular al corazón, lo mismo que estamos viendo con otros dispositivos como el Impella, el Tandem Heart y el ECMO, pero ninguno de estos ha demostrado supervivencia como la revascularización coronaria. Todo esto es básicamente todo lo que habíamos dicho, es el resumen. Como dijimos, tenemos que actuar rápidamente, se nos tienen que colocar tiempos, tenemos que colocar un equipo, no solo va a ser la acción de uno, tenemos que identificar que en el 80% de los casos, como lo dije, va a ser disfunción del ventrículo izquierdo. En 7% disfunción del ventrículo derecho, donde íbamos a tener la triada de hipotensión, ingurgitación yugular y ausencia de crepitantes, y en un 13% aproximadamente complicaciones mecánicas. Entonces, en cualquiera de los casos, además se tiene que ir dando a la par el soporte hemodinámico, el soporte ventilatorio y, como dije, la asistencia circulatoria puede estar o no, pero la revascularización coronaria tiene que ser una opción. Y ya para terminar, las conclusiones.
El choque cardiogénico es una entidad de emergencia. Espero que eso haya quedado claro con la primera diapositiva. La mortalidad es alta, con una mortalidad de 50%. Esto puede variar de acuerdo al área donde nos encontremos, si tenemos o no tenemos una sala de angioplastía, donde el manejo es tiempo dependiente. Tiene que plantearse como máximo 2 horas en las cuales el paciente ya tiene que estar en una sala de angioplastía. 2. La causa más frecuente de choque cardiogénico es el infarto agudo de miocardio. Ya lo dijimos, con elevación o sin elevación. Y 80% de los casos por disfunción de bomba. 3. La identificación usualmente va a hacer uso más de un examen auxiliar. Es decir, la clínica siempre va a estar. La anamnesis siempre va a estar, el examen físico siempre va a estar. Y sobre esto vamos a utilizar el electrocardiograma, el ecocardiograma, los exámenes de laboratorio, la saturación venosa central. Si se puede tener el gol estándar, que es el catéter de flotación, el catéter de flotación. Y como cuarto punto, el choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio va a requerir una estabilización hemodinámica respiratoria. Y como dije, y vuelvo a repetir, la única estrategia que ha demostrado beneficio en este tipo de entidad es la revascularización al vaso culpable. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy todo oídos para